Muy bien, esto ya está grabando, así que buenos días, estimados ajedrecistas del Colegio Nacional de Montserrat. Hoy es viernes 28 de mayo y estoy armándoles una grabación cortita. Hoy van a tener ustedes una actividad que es torneo, pero además de torneo quería dejarles una partidita muy linda. Para continuar con esa temática que habíamos empezado a ver la semana pasada, ligada a ciertos ideales que tiene el inicio del partido y esas como novedosas ideas que les comenté de cómo contar los desarrollos de las piezas en los inicios del partido. ¿Se acuerdan? Que probablemente estuvimos viendo las ideas del maestro cordobés Osvaldo Bazán, que de hecho vamos a tener una actividad también este domingo, el cual los vamos a invitar a todos, de cómo él en realidad hacía como un cálculo a partir de la posibilidad de que los alfiles salgan a jugar en el inicio del partido. Entonces, en vez de arrancar con la idea de que estamos 0-0 en desarrollo de piezas, él pensaba que en realidad empezamos con un -2. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar los alfiles vamos a necesitar primero haber hecho un movimiento de peón. Pero bueno, esto en realidad se liga con una cuestión central, que es que en la apertura nosotros tenemos una meta, tenemos como un objetivo al inicio de un partido, que es el despliegue de nuestras fuerzas, el despliegue de nuestras piezas. Y además un despliegue que, además de ser rápido, tiene que tener cierta racionalidad, tiene que tener cierto sentido en dirección a los componentes valiosos que conocemos del ajedrez. El MESI, que yo siempre menciono: material, espacio, centro, iniciativa, conceptos que son importantes a tener en cuenta estratégicamente en el juego. Entonces, si uno al principio del partido logra que los movimientos vayan desplegando fuerzas, ganando materiales o espacios o el centro, tomando la iniciativa, vamos, como quien dice, bien encaminados. Les voy a mostrar una partida que me gusta mucho, de un jugador que se llamaba Pablo Murphy, considerado como uno de los primeros campeones mundiales de ajedrez, pero todavía no existían en realidad ni siquiera ese título, ni una federación internacional. Entonces, una partida del año 1855, imaginen ustedes. Es un jugador antiguo y, sin embargo, fue como uno de los primeros en ir comprendiendo estos conceptos claves. La partida arranca así, con E4 y E5, caballo F3 y caballo C6. Una forma clásica de iniciar los partidos. Y ahora viene la jugada D4, jugada que constituye lo que se denomina la apertura escocesa. La apertura escocesa es una forma muy cristalina, muy clara de ir posibilitando que todas las piezas entren en juego. Esto es lo que se denominan aperturas de tipo abierto, que se llaman. Es decir, aperturas que arrancan con peón rey y peón rey de ambos bandos y que van a posibilitar que las piezas se desplieguen con mucha mayor facilidad que en otro tipo de aperturas. Lo cual no quiere decir que esta sea mejor que las aperturas cerradas. Es otro estilo de apertura, ¿sí? Nada más que eso. Una apertura abierta, en donde hay que jugar con mucho cuidado, porque cuanto más abierta es una apertura, más importante va a ser la tarea de no retrasarse en el desarrollo. El negro captura, juega E por D4, y ahora el blanco podría capturar. Y si le tocara jugar a las negras, acá las negras suelen hacer dos jugadas, o traer el alfil en este lugar o traer el caballo. Yo me voy a detener en este punto y yo diría, si analizamos cómo estamos en el desarrollo, van a ver que esto viene muy equilibrado. ¿Por qué? Porque uno podría decir, ¿cuántas piezas ha desarrollado el blanco? Bueno, tiene una pieza desarrollada y como los alfiles ya tienen libertad, estamos en 1 de desarrollo. ¿Cuántas piezas tiene desarrollado el negro? Y acá es donde uno podría confundirse. ¿Ven? Entonces uno podría decir, ah, tiene 2 piezas desarrolladas. Y el blanco una, va en ventaja a las negras. Bueno, con la lógica que venimos estudiando, no tenemos una pieza desarrollada. ¿Por qué? Porque este alfil, que todavía no tiene ninguna chance de movilizarse, nos descuenta una jugada de desarrollo. Entonces, en realidad el negro todavía está en una pieza desarrollada, porque es 2 menos 1, el tiempo que vamos a tener que emplear en el alfil para que mueva un peón y pueda desplegarse, le está restando un tiempo en el desarrollo. Por eso es que esta apertura podemos decir que viene muy equilibrada.
Acá una línea muy común que se continúan es con esta, que es caballo C3 para defenderlo el peón y hacer otra jugada de desarrollo. Entonces estamos ahora sí, 2 jugadas de desarrollo contra una jugada de desarrollo. Y acá habitualmente la jugada más empleada por el negro es alfil B4. Despliegan una pieza, ponen en la pieza del caballo de C3 en situación de clavada, lo cual lo pone un poquito incómodo. Eso hace que este caballo, por ejemplo, no esté defendiendo este peón. Este peón empieza a estar bajo la amenaza del caballo. Y una maniobra típica que suelen hacer las blancas es cambiar el caballo para poder desplegar el alfil y defender el peón. Y las negras en ese punto hacen el enroque. Y si volvemos a calcular después del movimiento negro, las jugadas de desarrollo son 1, 2, contra, 1, 2, 3. Y acá viene algo como problemático, porque este alfil no está desarrollado, menos 1, aunque ya tendría posibilidades de desarrollo por esa vía. Acá ya se viene algo como más complejo de poder calcular o de poder comprender o de poder definir con claridad. Acá ya las negras no están en problemas. Pero me voy a volver un poquito a este momento del partido porque resulta que el blanco eligió una estrategia que se denomina el gambito escocés. Jugó alfil C4. Y el gambito escocés es una alternativa interesante de la cual con negras hay que jugar también con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el blanco, en vez de preocuparse por recuperarlo el peón, en este momento está como ya planteando propuestas como de ataque a las cuales hay que aprender como a resolverlas con cuidado. Bueno, Murphy hace la jugada correcta. Hay muchos jugadores en la época de Murphy que cometían un error muy grande que era dar el jaque con el alfil. Ese era un error que solían cometer muchos jugadores de la época. ¿Y por qué era un error? Y en realidad esos jugadores no lo entendían con facilidad. Porque el jaque es muy tentador, pero resulta que las blancas pueden jugar C3 y aunque te puedan comer, jugar el enroque y aunque te puedan comer con el alfil. Y lo que empezaron a descubrir ya los jugadores en el 1800 y pico es que aunque yo con blancas haya perdido varios peones, esos peones están compensados, ahora sí, por la cantidad de piezas blancas y la facilidad y el movimiento que esas piezas blancas tienen, y por lo tanto acá hay como una fuerza muy grande para un ataque, para poder ir incrementando la presión de mis piezas, para poder ir logrando que mis piezas conquisten cada vez más espacios. Fíjense en el dominio del centro, por ejemplo, que nosotros decimos que es muy importante. Bueno, el dominio del centro acá es casi que está completamente en manos de las blancas. Fíjense el poder de las piezas. Y además, si contamos en desarrollos, 1, 2, 3, el enroque que vale como jugada de desarrollo, estamos con 4 jugadas de desarrollo contra solamente 1, 2, menos 1, 1. Entonces yo estoy avanzando, estoy adelantando en el desarrollo de las piezas y 3 tiempos ya de desarrollo de ventaja es una gran cantidad de tiempo y es un peligro y es muy difícil ya de empezar a jugar esto con cuidado. Acá de hecho ya hay una amenaza concretísima, que sería comer ese peón con después la destrucción también de la torre. Bueno, Murphy no cae, no hace esta jugada tentadora pero errónea, sino que hace una jugada de desarrollo y que lo defiende al peón. Y acá los maestros posteriores a esta partida, fiel al estilo del gambito, regalan de todas formas el peón. Lo regalan. ¿Por qué? Porque sería como el modo de realmente el espíritu de un gambito, es decir, tener un peón de menos, pero tratar de aventajar en el desarrollo, ¿sí? En esta partida que vamos a ver ahora en particular, el blanco intentó ya mismo un ataque. Jugó caballo G5 y con el caballo G5 defendido por este alfil, trajo un problema porque amenazó con 2 piezas a ese casillero. Al casillero de F7, con una amenaza bastante molesta que sería que el caballo capture acá, el rey no podría hacerle nada y el caballo además amenazaría a 2 piezas.
Pero Murphy simplemente hizo una jugada de despliegue de otra pieza, el caballo, en H6. Se desarrolló y defendió el peón de F7. Y ahora viene una pseudo combinación del blanco. Caballo por F7, caballo por F7, alfil por F7 jaque, rey por F7 y dama H5 jaque. Y a la vez que da jaque, ataca al peón, al alfil de C5, entonces va a recuperar la pieza. Pero bueno, Murphy avanzó el peón y se salvó de ese jaque y le capturaron entonces el alfil. Pero este es como el momento clave en donde uno tiene que poder empezar a percibir, en el que uno tendría que preguntarse, en el que uno tendría que empezar a ver quién estará mejor en esta posición y por qué. Y esto es una posición engañosa, porque nuestro rey de F7 nos puede empezar a dar la sensación de que no está muy bien que un rey esté ahí. Y efectivamente es extraño que un rey esté en F7. Pero si nosotros contamos la cantidad de piezas, vamos a ver que estamos en equilibrio. Si contamos el desarrollo, vamos a ver que ahora le corresponde jugar a las negras, entonces las negras tienen una movida ahora. Y vamos a ver que la movida que hicieron es una movida muy buena, que los pone en una buena situación. Y si nos fijamos en el dominio del centro, vamos a ver que las negras han logrado que permanezca un peón establecido en el centro y con otro peón tienen también cierto dominio. Es decir, que el blanco tampoco es que esté en supremacía en el centro. Y este rey, aunque nos parezca extraño, lo que uno podría preguntarse es qué piezas blancas podrían llegar a atacarlo. Y vamos a ver que en realidad el blanco está con una sola pieza desarrollada, que es la dama. Y ya vamos a ver que tampoco la dama es justamente la pieza que mejor se desarrolla, y que mejor está. Entonces, llegados a este punto, es cuando uno empieza a ver que el negro va a consolidar un poquito lo que es la ventaja del desarrollo al hacer una jugada como esta, en primer término. D6 es una jugada muy sutil y muy bella de desarrollo, porque acá nosotros podríamos decir, el negro tiene una sola pieza desarrollada, pero como el alfil no puede salir, todavía estamos en 0. Al hacer esta jugada, en realidad está consolidando ya el equilibrio en el desarrollo. Es decir, ahora en el desarrollo vamos 1, la dama desarrollada, contra 1, el caballo desarrollado. Pero acá ya viene la primera tragedia de que sea la dama la pieza que ha salido. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la dama es justamente una pieza que cuando es atacada uno tiene que perder tiempo. O sea, acá el blanco no tiene la posibilidad de hacer un despliegue de piezas. ¿Por qué? Porque tiene que resolver el problema de tener a su reina en posición de ataque. Y ahora, por ejemplo, vienen otros problemas, porque si yo llegara a poner la dama en este lugar y dar este otro jaque, le estaría ayudando a que otras piezas negras también vayan desplegándose y vayan tomando juego en la lucha. Bueno, en esta partida las negras hicieron dama B5 y ahora la próxima jugada negra para mí es el prototípico ejemplo de la claridad que tenía Murphy de lo que es el despliegue, la participación y la obsesión que tiene que tener todo buen jugador por desplegar y para que todas las piezas participen en la lucha. Y además es una jugada que prácticamente cumple con todos los requisitos de Messi. Es decir, una jugada que toma la iniciativa, que apunta a ganancias de materiales, que domina el centro, que gana espacios para las propias fuerzas. Y esa jugada, si ustedes quieren, detienen un poquito el video en este punto y tratan de pensar ustedes qué movimiento harían ustedes con negras en este momento para ver si logran descubrir la jugada, el movimiento que hace Murphy en este momento. Entonces ustedes pueden detener el video y tratar de pensar qué jugada haría yo con negras en este momento. A ver si logran descubrir la jugada de Murphy. Murphy movió torre a E8. Jugada excelente. Apunta a una ganancia de material. Por supuesto que se va a poder defender el blanco de eso. Pero es una jugada de iniciativa porque está trayendo un problema. Ha ganado en fuerza, ha ganado en potencia, ha ganado en espacio lo que ese alfil, lo que esa torre conquista. Y además hacia casilleros claves de la situación central. En este momento del partido, las blancas hicieron
una jugada en donde ya van a ver que es un poquito difícil empezar como a defender la situación. Acá uno incluso ya empieza a ver qué molesto ha sido este peón ubicado acá, porque no me deja, por ejemplo, salidas muy naturales como el caballo a C3 para defenderlo al peón. Entonces hacer caballo de 2 implicaría también empezar como a estorbar la posibilidad del desarrollo. Y acá además, aunque las blancas hicieran caballo 2, acá empezaríamos a ver de qué se trata justamente que el negro haya tomado la iniciativa. Acá las negras tendrían otra buena jugada, que sería jugar D5, y de esa manera podrían ir consolidando el ataque, la presión que está teniendo sobre el centro del tablero. Muy bien. Le toca jugar a las blancas. En este momento las blancas hicieron esta jugada. En vez de defender el peón, hicieron dama de 3 jaque. Y eso fue un pequeño error ya. Eso ya ha sido una imprecisión. ¿Por qué? Porque probablemente calcularon mal que acá las negras tienen una muy buena respuesta. Y la respuesta fue D5, presionando con más fuerza el casillero de E4. Porque ahora está atacado por peón, si bien todavía el peón no va a poder capturar porque está en situación de clavada, pero en definitiva se incrementó el ataque sobre el peón de 4. Y está claro que el blanco no puede comer este peón, no sería para nada conveniente, porque cuando capture yo con mi dama, este peón está en situación de clavada, no podría recuperarlo a una dama. Bueno, en este momento entonces es cuando vemos, para mi gusto, la tragedia de tener que empezar como a hacer jugadas tan defensivas como para sostener la situación. Si yo jugase con blancas en este momento, yo no haría una jugada de defensa del peón, sino que esta partida, aunque ya estaría en situación inferior, yo simplemente regalaría el peón. ¿Por qué regalaría el peón? Porque de ese modo, al menos, podría empezar a hacer algún tipo como de despliegue de fuerzas, ¿sí? Entonces yo con blancas estoy inferior, tengo un peón de menos, pero al menos a esta partida la voy a poder jugar si yo logro de algún modo terminar mis despliegues de fuerzas. Si yo logro en una apertura el despliegue de todas mis fuerzas, voy a poder dar algún tipo de lucha. Pero la tragedia en este partido es que el blanco, cuando hizo F3, privilegió tratar de mantener el equilibrio de material, no perder ni un peón, pero con el costo de que cada vez está olvidándose más de que tenemos que preocuparnos seriamente para ver cómo hacemos para que nuestras piezas entren en el ataque, entren en el juego. Acá Murphy encontró una maniobra de nuevo muy buena, con lo cual ya empieza a tener ganancias concretas. Como no puedo comer en E4 por la situación de clavada, Murphy hizo una jugada que es caballo a 5, tomando la iniciativa, atacando a la dama, para que se note más la presión sobre el peón de 4. El blanco lo defendió, con la dama vino y defendió el peón, pero resulta que tras peón por peón, dama H4 jaque, aquí ya se le armó un problema, porque las negras le han tomado la iniciativa y van a empezar a desequilibrar el partido, ganando un peón más. Dama H4 jaque, el blanco se defendió con G3, y ahora hay dos opciones. Acá ya el negro está muy bien, simplemente comiéndolo al peón, jaque, y tras el cambio de damas, comer con torre, jaque, tenemos un peón de ventaja. En esta partida tendríamos un peón de ventaja, y eso es un éxito. Salir con las piezas negras de una apertura ya con un peón de ventaja sin mucha compensación, hablaría de que hemos logrado una muy buena partida. Pero Murphy era muy bueno y muy maestro y nos enseñó muchas cosas. Y si bien él puede elegir simplemente ir llegando a una posición simple con un peón de ventaja, y lo cual es una ventaja y es algo bueno y no estaría para nada mal, pero Murphy siempre piensa en un cambio. Aunque se cambie dama por dama, hay una dama que tal vez vale más y hay una dama que tal vez vale menos, porque las piezas valen por lo que hacen en el tablero.
Y como esta dama está a la defensiva, en cambio esta dama tiene muchas posibilidades de ataque, Murphy privilegió no simplificar la posición, que permanezcan las damas en el juego. Entonces jugó con torre, dio jaque. El rey por supuesto que se salvó, pero ahora la dama se retira del ataque, se retira defendiendo. Y acá es donde, insisto, ¿ven? Murphy acá se da cuenta que a veces es más importante conservar las piezas poderosas, porque van a seguir teniendo más acción, más poder, más fuerza, quizás, que las piezas adversarias. Entonces jugó dama e7 y mantuvo las dos piezas. Y acá ya empiezan unas jugadas muy interesantes. Bueno, caballo e2, caballo d2 atacando a la torre. Entonces esta torre hay que retirarla. Pero ahora es donde se empieza a ver lo bien coordinadas que están las piezas negras. El caballo, en cuanto estorba un poquito al alfil, le permite a la torre ubicarse con la defensa del peón en el casillero e3. Se genera una amenaza a la dama. Pero lo más interesante es poder entender qué es lo que ocurre si la dama abandona la defensa. Porque eso es lo que me interesa que se pueda observar. Si las blancas dejan de tener como control y posibilitan que las piezas negras lleguen cada vez más al ataque, por ejemplo con ese movimiento, jaque, el rey empieza a estar como en una situación de mucha exposición, de mucho peligro, de mucho peligro, de muchísimo peligro. Es decir, jaque. ¿A dónde irnos? Es decir, acá no podemos ubicarnos. Si nos fuéramos a lugares como estos, evidentemente debe ser el más grave de los errores, porque inmediatamente entran más piezas al ataque. Y esa era la claridad que tenía Murphy. Cuantas más piezas se desplieguen, más rápido lleguen, con más fuerza entren, seguro que vamos a ganar el partido. ¿Ven? Jaque. Y la dama acá, eso es jaque mate. O sea que en este jaque uno empieza a ver que es muy peligroso que permitamos la entrada de las piezas. Si viniese a ese lugar, probablemente habría que calcular este jaque. Y en este punto, por ejemplo, podríamos calcular este jaque. Y acá por ejemplo, si la dama viniera acá, te salvas el rey, pero ya perdiste una torre. Una torre es una cosa muy trágica, perder una torre completa. Si el rey se viene a este lugar, es interesante pensar tal vez como si traemos más piezas al ataque, una jugada como esta, empiezan también a suscitarse amenazas bastante graves. O sea, amenazas como la de este alfil en este sitio. Este jaque sería muy molesto, ¿no? Y en el mientras tanto es como que no le veo como con facilidad dónde va a poder defenderse, y ni les cuento si me dan un tiempo más y me permiten traer otra pieza más al ataque, y yo pondría la torre por este lado para simplemente correr el rey a algún sitio y traer otra pieza más a la lucha. ¿Sí? Bueno, esta partida entonces ahí nos empieza a mostrar que el blanco está un poco como condenado a tener que defender ya los ingresos de las piezas, y el blanco, si no me equivoco, voy a cerciorarme, retiró la dama, pero creo que la tuvo que retirar entonces a un casillero que siga defendiendo este lugar. Y sorpresa del negro, Murphy, gran jugador, le avanza a C6, le ataca a la dama. Y le ataca a la dama a sabiendas de que si la dama se retira de esa defensa, la maniobra que habíamos dicho. Ahora, aún más sencillo de hacer, porque la dama, al estar muy alejada de la defensa, por ejemplo, si el rey se viene acá, la dama, al haber quedado tan alejada de la defensa, rápidamente se generan situaciones de jaque mate. Esto ya es una situación de jaque mate, ¿no? El rey que no se puede ir a ningún lado. En cuanto la dama se aleja, ¿ven? Si la dama se aleja del sector en donde está defendiendo, si se aleja aún más, es como que es inevitable acá las maniobras de jaque mate. ¿Ven? Jaque mate. ¿Sí? Situación muy delicada. El blanco salva a la dama y la salva a un lugar en donde sigue controlando la posibilidad del acceso. Y sin embargo, como percibirán,
y para mí esto es la genialidad de Murphy, ¿qué piezas son las que no participan en el juego? Muy bien, las que no participan, participan. Alfil H3 juega brillante, porque de nuevo estamos poniendo en tensión la posibilidad de la defensa. Entonces, si vos me permitís entrar en este lugar, la entrada de estas piezas, acá por ejemplo ya habría que calcular una jugada como esta, por ejemplo. Entonces la entrada de las piezas define la suerte de esta partida. También acá se podría evaluar hacer este movimiento, por ejemplo, sería yo creo que probablemente muy fuerte, porque en cuanto saquemos al rey de este lugar, la cantidad de piezas mayores atacándolo a este rey. Entonces uno podría contar las piezas y no, pero tiene más piezas el blanco. Sí, tiene más piezas el blanco, pero como las piezas valen por lo que hacen, y como todas estas piezas prácticamente no han podido ni siquiera participar en el juego, las piezas valen por lo que hacen y por lo tanto están mucho mejor ubicadas las piezas negras. El blanco no capturó, simplemente sacó la dama a este lugar para tratar de seguir controlando este punto. Acá ya en este momento es cuando uno dice la dama ha regresado al mismo punto del que partió en la partida de ajedrez. Y hasta nos podemos confundir, podríamos tener la sensación de que esta dama no se movió nunca, y en realidad es una dama que se movió, ¿se acuerdan? Se movió a H5, comió un alfil, después se tuvo que correr, después dio un jaque, después fue a defensas, después fue nuevamente este casillero, después volvió, ahora se vuelve a mover. Entonces, esta es como las posiciones tramposas en donde uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, la dama esa no se movió nunca, y en realidad se ha movido muchísimas veces. La tristeza es que se ha movido muchísimas veces para volver contra su voluntad al mismo casillero de origen. La última jugada de las negras fue, la anteúltima fue torre F8, hermosa jugada porque, insisto, Murphy despliega todas las piezas. El blanco intenta un movimiento de desarrollo, un movimiento de empezar a ver si alguna otra pieza puede entrar a jugar, un movimiento más, rey 8 y las blancas tuvieron que abandonar. ¿Por qué? Por el grado de presión que las piezas negras están teniendo sobre este rey. Por supuesto que si el blanco llegara a comerse la torre, la jugada dama por alfil directamente ya es jaque mate, porque el control que está teniendo el alfil es enorme, o sea que esta torre es intocable, uno podría decir. Y las amenazas son múltiples, ¿sí? Las amenazas son múltiples. Por lo pronto, la amenaza más sencilla es simplemente capturar acá. Pero otra amenaza también podría ser venir con el alfil. Otra amenaza es venir con la dama en E4 e incrementar las piezas que ataquen a este sitio. Y todas esas jugadas prácticamente no tienen respuestas de parte de las blancas, que tienen sus piezas absolutamente inhabilitadas e imposibilitadas de poder mejorar. ¿Qué sé yo? Jugadas como esta, torre 1, sencillamente una jugada como torre por, dama por, torre por F3, queda sin defensa la dama y hemos ganado la dama. Entonces una jugada que pareciese ser una jugada defensiva no es suficiente. Probablemente si jugáramos en este orden pasaría exactamente lo mismo. Es decir, este jaque haría que el rey tenga que alejarse y entonces la dama gana material claramente. Bueno, chicos, partida de Mick con Murphy. Hermoso cómo juega Murphy. Espero que les haya gustado esta posición y que se sigan consolidando como algunas de esas ideas centrales, es decir, la apertura con ciertos ideales, el desarrollo, el despliegue y atender siempre esos principios que hemos dicho estratégicos de que nuestras jugadas tienen que guardar relación con material, espacio, centro, iniciativa. Y en esta posición en particular, momentos como claves pueden ser esta definición de Murphy, decir, bueno, acá yo voy a comer, pero en vez de comer con la dama, y estaría muy bien, un peón de ventaja, voy hacia un final, privilegiar que si yo mis piezas son muy poderosas y mis piezas son muy potentes, que permanezcan entonces en el tablero.
en vez de cambiarlas y simplificarlas en este sentido. Y otro momento interesantísimo del partido, el descubrir esos como puntos como de coincidencias de las piezas para el ataque y entonces descubrir las maniobras ganadoras como en este caso. Es decir, si se logra la entrada de las piezas, la partida se define. Y de nuevo, puntos claves en este momento del partido, cómo logro que efectivamente todas las piezas participen en una lucha. Y acá la verdad que hace que esta partida sea realmente magistral. Bueno, corto aquí la grabación. Que les vaya muy bien en el torneo. Estamos en conexión. Y será entonces hasta la próxima clase.